Shalom Shalom, Parashat Bejucotai. En nuestra parashá, la parashá de Bejucotai, aparecen el grupo de 49 klalot que menciona la Torá en el Sefer Vaikra, y es parte del sistema de advertencias con que la Torá se describe la desobediencia a Hashem Yitbaraj. Y por supuesto, el estudio de estos temas es algo principal, es algo importante, y también es algo que es necesario observar con altura de miras para poder realmente entender lo que la Torah nos quiere enseñar. Esto más allá incluso de los comentarios de nuestros sabios, en los cuales está ya referido que estas maldiciones se centran en situaciones que ocurrieron ya para Am Israel y que simplemente forman como un sistema de grupos de advertencia sobre el incumplimiento de la Torah, para que entendamos que quienes no la cumplieron pasaron por estos castigos ya en la historia. Akshav, la parashá comienza y dice en Bejucotai Teleihu: si vas a caminar, si vas a comportarte en mis juicios, o sea, en mis leyes. La palabra que utiliza la Torá para indicar precisamente por dónde o cómo tenemos que comportarnos o a través de qué tenemos que comportarnos, la palabra Hukot, Hukot, que dentro de la perspectiva legal de cómo se describen las mitzvot de la Torá, la palabra Hok se refiere a aquellas mitzvot de las cuales no necesariamente tenemos o conocemos o podemos dar una explicación total y absolutamente racional del tema. Tiene una explicación racional, obviamente. En la Torá no hay nada irracional. Sin embargo, no siempre la racionalidad del tema es algo que no sea fácil de poder entender desde un punto de vista simple. Mientras que existen otras mitzvot que se consideran mishpatim, se consideran juicios de los cuales es bastante lógico el por qué tenemos que acatar ciertas prescripciones, prohibiciones o cosas, porque ayudan a la convivencia social y se entienden como una mood, como una columna del comportamiento humano en sociedad. Entonces lo podemos entender más fácilmente. Mientras que los hukot es algo más difícil de comprender. O sea, tienen comprensión, pero se necesita ahondar más. Simplemente si vamos a hacer la diferencia. Y en nuestra parashá, precisamente, la Torah comienza con esto: Im bejukotai teleihu, be'et mitzvotai tishmoru, be'asitenotam. Y aquí se marcan las dos leyes, ¿no? Las leyes que se consideran hukot, y también aquellas que se consideran mitzvot, que las diferencias de las que se llaman hukot, ambas en femenino, tishmeru, y si las van a cuidar, beasitemotam. Inmediatamente el comentario de Rashi sobre este primer pasuk dice así: In bejukotai teleihu, si van a caminar en mis hukim, mis hukot, en mis leyes, yahol ze kium hamitzvot. Rashi plantea que tal vez estemos hablando del kium mitzvot, del cumplimiento de las mitzvot de la Torah. As que Shehu Omer vet mitzvotai tishmoru beasitem otam. Sin embargo, cuando después dice: a mis mandamientos vais a cuidar y los cumpliréis, haré que un mitzvot amor. Ahí estamos hablando del cumplimiento de la Torah, ¿no? O sea, simplemente si yo digo: si vais a caminar en mis leyes, y después está escrito: si mis mandamientos, cuidaréis y cumpliréis, entonces entiendo que el tema de los mandamientos que cuidaréis y cumpliréis, eso es el Kiyum Mitzvot, el cumplimiento de la Torah, ¿no? Sin embargo, la primera parte, entonces, en Bejucotai Teleihu, ¿a qué se refiere? ¿Bien? Ya habíamos introducido, habíamos hablado del hecho de que existen dos tipos de leyes, ¿no?
Entonces yo podría decir, bueno, el primero que se pide es tal vez seguir aquellas leyes que, a pesar de que no las puedo explicar desde un punto de vista más racionalista, por ejemplo, me puedo referirme a las leyes del kashrut, que es mezclar carne con leche, o al no comer, por ejemplo, cerdo, que simplemente son leyes que nosotros nos sometemos a la voluntad del Creador en este tipo de leyes, y no necesariamente hay explicaciones que podamos traer desde un punto de vista simple. Hay obviamente cosas mucho más profundas en todo esto, pero a nivel simple entendemos que tenemos que obedecer lo que el Creador nos ha ordenado. En cambio, las mitzvot, que se mencionan acá, que también podríamos denominar las mishpatim, se refieren a cosas como no robar, no asesinar, respetar al padre y la madre, cosas que entendemos que una sociedad civilizada cumple. Y cuanto más una sociedad civilizada que tiene a Hashem como el eje central de toda su dinámica. Ahora bien, esto la podríamos explicar así, el hecho de que se mencionen ambos conceptos en el primer paso. Sin embargo, Rashi toma otro kibun, toma otra dirección, no como acabo yo de mencionar, sino que va a introducir otro meimad, otra dimensión. Dice, Arei kium a mitzvot amor, la última parte del pasuk me enseña el kium de las mitzvot, el cumplimiento de la Torah. Ma ani mekayem, entonces, ¿cómo yo cumplo imbejukotai teleijo? ¿Cómo voy a cumplir la primera parte? Que caminarás en mis jukot, shetihiu amelim batorah. Y Rashi quiere explicar que esa primera parte se refiere a liot amelim batorah. Bet mitzvotai tishmoru, y la otra parte, lo último, si cuidaréis mis mitzvot, hevu amelin batorah, almenat lishmoru lekayem, para poder cumplir y para poder hacer lo que la Torah dice, que Moshe Neymar, como está escrito, ulemadatem hotam ushamagatem la asotam, como dice el pasuk en el libro de Devarim, ulemadatem hotam, las estudiaréis y las cuidaréis para cumplirlas. Ok, ¿a qué se refiere esto de Setiyu Amelim Batorah? Que estéis Amelim Batorah. ¿Qué significa Amal? Amal en hebreo significa trabajoso, dedicado, esforzado. Entonces, lo que Rashi nos quiere enseñar, que la primera parte del pasuk que dice, Imba Hukotai Teleijo, sí, en mis Hukot caminaréis. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos a dedicar al estudio de las mitzvot de Hashem, porque las quiero cumplir, pero con amelut. Con esto que quiere decir con esfuerzo. O sea, no de una forma, entre comillas, desde mi Zornohut, desde mi área de descanso, por decir así, desde una forma de vida tranquila, y como si estuviese estudiando algo muy, muy simple, ¿no? Que podría yo estudiar en forma tranquila, en forma placentera, sino que lo que Rashi dice que para poder terminar cumpliendo la Torah y las mitzvot, o sea, cumpliendo y actuando, quiere decir esto, haciendo las cosas que debo hacer y evitando caer en los pecados, se necesita que el estudio no sea un estudio benohut, no sea un estudio necesariamente placentero, quiero que entendamos bien, sino que sea un estudio de amelut, o sea, con esfuerzo y con dedicación. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que la persona obtiene con esfuerzo, que ha tenido que pagar por eso, en el sentido de ha tenido que esforzarse, ha tenido que incluso sufrir muchas veces para poder adquirir algo, no fácilmente se va a desprender de eso, sino que lo va a conservar. Entonces, si es distinto, por ejemplo, si una persona aprende, por ejemplo, las leyes de Shabbat, y lo hace desde un punto de vista cómodo, simplemente, y, y aprende que tiene que hacer cosas y dejar de hacerlas, pero lo hace de una forma como si fuese un juego,
como si fuese algo superficial. Fácilmente eso puede caer, eso puede desarmarse. En cambio, aquello que se aprende con amelut, o sea, que se aprende con esfuerzo, con dedicación, con concentración, con estar una vez y otra vez, con quedarse muy tarde, con tratar de reflexionar, con tratar de introducirse al entendimiento incluso de los detalles que pueden parecer superficiales y de cosas que, o de preguntas que probablemente nadie se hace. Cuando estamos en ese kibún precisamente de una integración del estudio con la vida propia, hasta tal punto que, como dicen muchos sabios, hay una pregunta que me duele, como si fuese algo casi fisiológico. En ese momento, cuando llegamos a las conclusiones, a las respuestas, lo sentimos como algo propio ya, que no vamos fácilmente a ceder. Digamos, esa es la forma en que Rashi estudia este primer paso, la forma en que nos enseña que hay que entender la diferencia que hay entre la primera parte del paso que habla de Hukot, que debemos caminar en ellos, y la segunda parte que habla precisamente del cumplimiento. Entonces Rashi dice, estudiaste con esfuerzo, estudiaste con dedicación, lo hiciste de una manera completa, total, entonces Bemet vas a poder ir a la segunda parte del paso, que es el cumplimiento. Esto es la introducción a esta parashá y es la forma en que este comentario la explica. Akshav, en el Zohar HaKadosh, en el libro sagrado, el tema esta parashá es estudiada, obviamente, y también tiene profundidad, o sea, obviamente tiene profundidad, todo el Zohar es así, pero acá también hay dimensiones, ¿okay? Hay ofakim al ofakim, hay horizontes sobre horizontes que tenemos que tratar de caminar. Dice el Zohar así, in bejukotai teleihu, sí, en mis jukot, en estas leyes caminaréis. Rabbi Hia Patach, Rabbi Hia, uno de los alumnos de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, Patach, comienza a explicar este pasuk a partir de otro pasuk que se encuentra en el libro del profeta Mija. Dice, Imi zachorna ma yatz Balak melech Moab, uma ina oto Bil'am ben Beor. El pasuk en Mija dice, pueblo mío, recuerda por favor qué fue lo que aconsejó Balak, el rey de Moab, Uma ana oto Bilam, y qué fue lo que le respondió a él Bilam, el hijo de Beor. O sea, el profeta Mija está trayendo en su profecía un recuerdo de un acontecimiento que ocurrió a Israel que vamos a estudiar más adelante sobre el Balak, el rey de Moab, que contrata a un brujo llamado Bilam para que maldiga a Israel y de esta manera evitar que Israel ingrese a la tierra de Israel. Esto no resultó y en vez de maldecir bendijo. Entonces, Mija está hablando sobre esto y Rabbi Hia trae este pasuk porque quiere conectarlo con lo que comienza con el comienzo de nuestra parasha. Y dice, continúa el Zohar y dice así. Y mi zahorna, pueblo mío, recuerda por favor. Zaka'a hulaka de amada. Dice Rabbi Hia, es bienaventurado la parte de este pueblo, de Mareijón o Jachlom Aji, que su dueño, o sea que el señor de este pueblo, los ha advertido de esta manera o los ha definido así. Dice Rabbi Hia que el recordar, cuando Mija dice recuerda, pueblo mío recuerda, dice cuán bienaventurado es este pueblo, qué feliz, qué mérito tiene este pueblo, que el dueño del pueblo, o sea, el señor del pueblo, Hashem, les habla así, los habla pueblo mío recuerda. Y mi zehorna, vuelve
expresión del Naví, y mi pueblo mío recuerda. Afal Gav de Atún Satan meorjoi y mi Atún. De lo baina le me'evet lehu que uvdaihu. Y se llama mi pueblo, y esto es la bienaventuranza que Am Israel tiene, que se llaman mi pueblo a pesar de que ustedes se desvían meorjai, se desvían de mis caminos, y mi pueblo atún son ustedes. De lo bainan no necesito le mevet lehu que uvdaihu, y no quiero, no quiero hacerles a ustedes como las acciones que ustedes hacen. O sea, a pesar de todo, a pesar que ustedes se desvían, la forma en que Akadosh Baruj Hu se relaciona con Am Israel no es de la forma en que los actos de Israel deberían ser respondidos. Por el contrario, dice que Julaká, Zaká, Julaká, o sea, es bienaventurada la parte que tiene este pueblo de tener un maestro, de tener un señor que actúa de esta manera, ¿no? O sea, que no se fija en las acciones, sino que se fija en a mí, mi pueblo. Rabbi Yitzhak dijo, Zaká Julká de Ama de Marayehu Amarlom. Dice el mismo Kibun, bienaventurada la parte de un pueblo cuyo amo, cuyo señor, Amarlon les dijo, y mi ma asiti leja, pueblo mío, ma asiti leja, ¿qué fue lo que te hice? Uma il etich anabi, y de qué manera te he cansado para que me respondas así. Mayatz Balak Melech Moab, ¿qué fue lo que aconsejó? Está conectando con el tema este. ¿Qué fue lo que aconsejó Balak, el rey de Moab? Bekama milin beuvdim amar, en muchas palabras y con muchas acciones, porque él no solamente habló, Balak y también Bilam, ¿no? No solamente hablaron, sino que también promovieron acciones a través de sacrificios turbios y cosas tóxicas. Oma City de Haken, ¿qué fueron estas cosas que Bilam hizo? Lejó a ustedes, me alma, que traídas de todo el mundo, ¿no? Ukema Harashim itar le kablayo, ¿y cuántas brujerías se las presentó delante de ustedes? Amar Rabbi Yosé, dijo Rabbi Yosé, amarlo na Kadosh Baruj Hu le Israel. Les dijo Hashem itbaraj a Israel, Zehorna, recuérdalo, recuerda esto. ¿Okay? Hoy de Anan Zvachim, pobre de aquellos que gritan, Behol Yoma, cada día, Begainan y se quejan, Ubajinan y lloran, Zehor Hashem Ma Hayalanu, recuerda Hashem qué fue lo que nos ha pasado, Zehor Hashem Libnei Edom, recuerda Hashem a los hijos de Edom, a los edomitas, Velo Baele Ash Gach Alana Hu, y no quieres recordarnos a nosotros, no quieres las guías que no quieres ver los detalles con respecto a nosotros, sino que te fijas en las acciones de los demás y no en las nuestras. Hua Marlan, él dijo a nosotros, Bebau, por favor, Zehorna, recuerda, Ein na, no existe la definición de la palabra na, ela sino la shon bauta, sino un pedido. Beajen lo ashkachna be que gavnada. Anan Zvachin, Sehor Hashem, Mahayalanu, Sehor Hashem, Livne Edom. Nosotros leemos varios psukim, como está trayendo el Zohar, en los cuales el pedido es que Kadosh Baruj Hu recuerde, o sea, y eso es una forma de melizá, de la metáfora, recuerde las malas acciones de los otros pueblos, pero no recuerde las acciones que nosotros hemos hecho por las cuales tal vez tendríamos que recibir diferentes castigos. Y, y separa, o sea, se concentra la explicación de los sabios precisamente en lo que vino a hacer Bilam, cuando vino a maldecir, a presentar brujerías, a hacer cosas en contra de Am Israel. Hay ahí una capacidad de poder entender que debemos recordar que Kadosh Baruj Hu en ese momento nos protege, nos protegió por completo, y no necesariamente dependiendo de nuestras acciones.
porque por el contrario les decimos que recuerde lo que los otros pueblos hacen y nos han hecho. אז רבי יהודה אמר, רבי יהודה dice, ודאי קודשא בריחו אשכח חלם, בוודאי que הקדוש ברוך הוא nos vigila, ¿no? ודחיר לנו, nos recuerda. Y lav de iu ashkach beu be Israel, si no fuera que está constantemente observando a Israel, udahir lan nos recuerda, lo yekumun had yoma bagaluta, no podríamos sobrevivir un solo día en el galuto. Huadechtiv, como está escrito, beaf gam zot behiotan berosoiveichem. Y también esto, que a pesar de todo esto, cuando están en la tierra de los enemigos, Akadosh Baruj Hu nos recuerda y nos mantiene. Kuchabrijulo avid lan keuvadana. Kadosh Baruj Hu no nos responde, no nos trae respuestas o no nos entrega las consecuencias de nuestros propios actos. Tajaze Balak Hakim Haba. Balak era muy sabio. Berav Harash, un gran brujo. Que Ovdei Ado Yatir Min Bilam. Hasta tal punto dice el Zohar que las cosas que hacía Balak el rey, que invitó al brujo, eran tan grandes que eran mucho más, incluso que las del propio Bilam. Beaji ulifna kol madebai barnash. Y así hemos estudiado todo lo que la persona necesita. Beay alma, bepulhana de kutshabrihu, es precisamente servir a Kadosh Baruj Hu. Bae leit ara beovada letata. Y esto mismo necesita la persona para poderse despertar beuvda letata, en las acciones simples del mundo inferior. Uvda de tata, y estas cosas que hacemos en el mundo normal, en el mundo simple, it ar uvdalera, despierta cosas en los mundos superiores. Beuvdada by bekedusha behaukma. Y esto junto, una cosa que despierta a la otra, es lo que nosotros conocemos como kedusha. Bueno, el Zohar sigue relacionándose con precisamente esta, como podemos plantearlo como esta paradoja, ¿no? Que esta paradoja precisamente la vemos con la venida de Bilam, con la aparición de Balak en la escena de la historia de Israel y con la venida de Bilam. Vemos precisamente que Akadosh Baruj Hu no nos respondió como las propias acciones nuestras, sino por el contrario. Se preocupó siempre, o sea, Hashem está, en tanto nos relacionamos con él y él con nosotros como a mí, mi pueblo. Y por lo tanto no permitió, por ejemplo, en la época de Balak o Bilam, que todas estas dichos o acciones que ellos hicieron perjudicaran espiritualmente a Israel. Y a pesar de todo eso, Akadosh Baruj Hu obviamente nos observa, tiene ashkajá sobre nosotros, y lo correcto es precisamente la unión, las conexiones espirituales que van a llevar a la construcción de los mundos, no superiores e inferiores. Y es por eso que el Zohar agrega el nombre de Rabbi Yehuda, son los alumnos del Rashbi, que precisamente el despertar de las cosas simples es lo que va a llevar al despertar de las cosas místicas más elevadas y va a transformar en una especie de feedback espiritual. Esto es el comienzo del Zohar en esta parashá, en la parashá de Bejucotai, y hay una enseñanza acá que debemos tratar de sacar. Y es el hecho precisamente de la unidad y continuidad que Am Israel tiene con respecto al Creador del mundo, y el Creador del mundo con respecto a Israel. A mí, pueblo mío, recuerda. Pueblo mío, recuerda. ¿Qué quiere decir? Que si vemos nuestra historia, vamos a ver que en muchos momentos, y en especial momentos de crisis, tenemos que entender que Hashem está allí, que Akadosh Baruj Hu está presente, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero está allí, está presente y está presente por y para nosotros.
E incluso, como dice el Salmo, Imelech begeit salmavet, incluso que camine por el valle de la sombra de la muerte, o sea, todo lo contrario a la Kedushá, todo lo contrario a Hashem, se refiere a nivel espiritual también. Eh, no vamos a tener ningún tipo de temor que ata imadi, porque tú estás conmigo. Y eso es algo que se evidencia precisamente en la venida de Balak. Y eso es lo que forma la unión esta tan trascendental de la palabra Jukot teleijo, Bejukotai teleijo. En mis leyes caminaréis, o sea, la necesidad de poder juntar en la caminata diaria lo espiritual con lo material es precisamente la imagen misma de la unión de Am Israel con Hashem Yitbaraj.